Ok. Buenas tardes. Vamos ya terminando nuestro semestre. Espero que le esté yendo bien tomando las pruebas en la otra asignatura. Ya. Atención. Estamos terminando y en esta unidad deberíamos cubrir neoplásicos, ¿ok? Como hubo algunas situaciones de programación que ustedes ya conocen, vamos a restringir absolutamente lo elemental de neoplasias que ustedes deben manejar a este nivel de la medicina, ¿ya? Entendiendo que después en la asignatura médico-quirúrgica ustedes van a tener un módulo específico de oncología en donde van a profundizar estos elementos, ¿ya? El doctor Mesa esta semana tuvo que viajar, por lo tanto es por eso que no pudimos hacer la actividad del martes, además de que yo tenía que hacer una clase a la beca de psiquiatría, entonces no estaba la posibilidad de hacer la actividad, por eso tuve que suspenderlo, ¿okay? No obstante, la última prueba que evalúa estos elementos va a ser una prueba en contenido probablemente un poco más acotada que las otras, ¿ya? Y restringido a lo que se alcance a abordar de neoplasia, junto con esta clase de antineoplásicos, más lo que el doctor Mesa nos quiera transmitir en las próximas semanas, ¿bien? Para que ustedes tengan claro. Nuevamente vamos a tener la instancia del TBL el día martes de esa semana de la prueba, para poder refundar todos los, o sea, más que refundir, esa es la palabra, todos los contenidos que abordemos y que van a ser evaluados en esa prueba el día jueves, ¿ok? Así que con eso estaríamos cerrando el curso. Sé que alguno tiene que dar una prueba recuperativa, lo vamos a conversar, creo que por ahí hay unos correos que me recibí, tengo que realizar aún. Y idealmente que no haya nadie que vaya a dar examen por algún resultado de aprendizaje específico, ¿ya? Acuérdense que como se evalúa por resultado de aprendizaje, lo que se evalúa es que hayan aprobado resultados de aprendizaje particulares, ¿ya? Ejemplo, si alguno de ustedes por alguna razón no aprueba el resultado de aprendizaje inicial, se hace un examen específicamente de resultado de aprendizaje, ¿ya? Eso con esas informaciones administrativas, ¿ya? Estoy terminando de editar esta guía, que espero tener la lista hoy para poder subírsela a la plataforma, en donde trata lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? El tema de la farmacoterapia antineoplásica de la farmacoterapia antineoplásica es un tema que uno lo puede complejizar cuantas veces queramos, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que es un tema profundo, muy molecular, y lo que se hace para abordarlo desde la perspectiva del médico general es centrarlo en lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y en lo que está contenido en esta guía. Por lo tanto, en la clase del día de hoy, en lo presencial, que también les voy a subir los PowerPoint, busca hacer énfasis en elementos teóricos específicos que están en la guía. El contenido de la guía es básicamente la base de estudio para ustedes para la prueba, ¿ya? Lo que voy a buscar ahora es darle cierto énfasis a estos tópicos que están ahí. Dicho eso, podemos comenzar. Ya. Primero, ¿qué entienden o qué saben ustedes hasta la fecha del cáncer? Entendiendo de que todavía no termina la fisiopatología del cáncer. ¿Qué saben de cáncer? ¿Qué es para ustedes el cáncer? ¿Por qué se llama cáncer? A ver.
¿Por qué se le llama cáncer al cáncer? Exacto. ¿Qué significa cáncer? Cangrejo. ¿Ya? Y es por eso, porque el cáncer se describía en los tumores en la forma de un cangrejo, porque tienen ciertas prolongaciones de su cuerpo y eso genera un cáncer de características malignas probablemente, porque empieza a infiltrarse hacia otras zonas. ¿Ya? De ahí viene el término. ¿Ya? Hoy en día el término lo utilizamos para englobar todas estas patologías de carácter neoplásica maligna. ¿Ya? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya. Y ahora, una pregunta. ¿Qué estrategias terapéuticas existen para combatir el cáncer? ¿Quimioterapia? ¿Radioterapia? ¿Inmunoterapia? ¿Cirugía? ¿Ya? Por ahí vamos, ¿no? Entonces, distintos tipos de estrategias para poder combatir el cáncer. Y la quimioterapia es una de ellas. Ahora, aquí vamos a empezar a definir algunas cosas. A esta presentación yo le puse farmacoterapia del cáncer y no quimioterapia del cáncer. Ahora pregunto, otra pregunta más. ¿Qué es para ustedes una quimioterapia? ¿Qué entiende usted por quimioterapia? La terapia con fármaco. Ya. Y específicamente, porque ¿cómo distinguimos el concepto quimioterapia de la terapia hipoglicemiante o hipotensiva? Exacto. Tenemos una sustancia química, ¿cierto? Que en este caso es un fármaco, que lo que está haciendo es encargarse de eliminar al agente externo o un agente distinto en nuestro cuerpo que está produciendo la enfermedad. ¿Ya? Y siendo bien estricto, podemos hablar de quimioterapia antiparasitaria, antiviral, antifúngica, antibacteriana y antineoplásica. ¿Ya? Y en el caso de la quimioterapia antineoplásica, lo que estamos haciendo es atacar células neoplásicas, células cancerosas, ¿ya? Porque si bien es cierto, son propias de nuestro cuerpo, se han distinguido lo suficientemente como para producir enfermedad, producir cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la quimioterapia? El término quimioterapia proviene del griego, quemo, sustancia, y terapia, tratamiento, acuñado originalmente para referirse al uso de componentes químicos en el tratamiento de enfermedades, las que les acabo de mencionar. ¿Ya? Ahora, ¿qué se entiende por quimioterapia antineoplásica? Lo que estamos utilizando acá, que no me chico esto, lo voy a arreglar, es utilizar estas sustancias químicas, estos fármacos, para atacar estas células que están en una tasa de replicación o proliferación muy alta. ¿Ya? ¿Y con qué objetivo? Es eliminar, reducir la masa tumoral, prolongar la sobrevida del paciente y, cuando es posible, lograr la curación. ¿Ya? A diferencia de la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, actúa de forma sistémica, afectando tanto el tumor primario como las células diseminadas en el organismo. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos que entender algo. El objetivo de esta terapia es atacar células con alta tasa de proliferación celular, que es una característica específica de las células cancerosas. ¿Ya? ¿Qué otras células de nuestro organismo tienen esa misma característica y que no son enfermas, que no son cancerosas? Epiteliales. ¿Perdón? ¿Musculares? Musculatura lisa. No tanto como las otras. Pero, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué otras células están permanentemente replicándose, produciendo células? Gametos, sí. Súper bien. El hígado es más lento. ¿No?
hematopoyética, ¿no? La médula ósea también, ¿cierto? Tiene ahí un montón de células potenciales y en alta tasa de proliferación, que están permanentemente reproduciéndose. Y en fin, por lo tanto, podemos asociar entonces los efectos adversos de esta terapia a ese daño inducido sobre el celular, sí. ¿Ya? Y es la razón por la cual combatir el cáncer es un desafío químico, molecular y fisiológico importante. ¿Ya? Porque cuando ustedes se han enfermado, les ha dado bronquitis o alguna enfermedad infecciosa bacteriana, ustedes saben que toman amoxicilina, un antibiótico, y si no tienen algún otro tipo de particularidad, lo más probable es que lo único que sientan sea malestar estomacal, porque justamente lo que van a estar haciendo es eliminar bacterias que son funcionales para el intestino. ¿Ya? ¿Y por qué logramos eso? Porque los fármacos que matan las bacterias se centran su blanco de acción en aquellos elementos que la bacteria tiene y que nuestro organismo no. Ejemplo, pared bacteriana. Nuestras células no tienen pared. Por lo tanto, uno de los blancos de los antibióticos es atacar mecanismos enzimáticos que producen pared celular. Y como nosotros no necesitamos pared y no la tenemos, ese blanco no nos toca prácticamente. Y por eso es que es selectivo. ¿Me entienden? Acá estamos hablando de una dimensión más compleja, porque las células cancerosas se parecen mucho a nuestras células y mucho a las células que ustedes acaban de mencionar, ¿ya? Con alta tasa de proliferación celular. Debo advertirles que tratar este tema hoy, en este momento, me es imposible no hacer algunos énfasis de lo que a mí me tocó vivir como paciente de esto, ¿ya? Y es porque cuando uno enseña, ¿no? Yo llevo enseñando esta clase ya hace varios años, ¿ya? Hartos años. Y el año pasado me tocó ser paciente oncológico. Bueno, sigo siéndolo, pero estoy en remisión. Pero evidentemente, ahora vivirlo como paciente, haberlo vivido como paciente, uno le da una lectura un poco más distinta, que me atrevo a compartírsela en algunos casos a ustedes, porque eventualmente es experiencia que ustedes pueden considerar útil para el día de mañana cuando toque enfrentar a un paciente en estas características, a lo mejor no con tanta fortuna como yo la tuve, porque estoy en remisión, ¿entienden? Pero enfrentar la quimioterapia del cáncer, tanto en el caso de ustedes, que probablemente alguno de ustedes a lo mejor ha tenido un familiar que le ha tocado enfrentar esta enfermedad, le va a empezar a dar una lectura distinta desde la salud y que probablemente les va a ayudar también a entender a ese paciente que a usted le va a tocar el día de mañana atender, ¿ya? Ahora, lo que tenemos acá, ¿cierto?, es este escenario. Modalidades para el tratamiento oncológico, ustedes mismos dijeron, cirugía, que lo que busca es extirpar el tumor primario, ¿ya? La radioterapia, que usa radiación ionizante, y la farmacoterapia, y aquí hablamos de farmacoterapia porque incluimos la quimioterapia citotóxica clásica, que es la más clásica, pero también incluimos terapias dirigidas que pueden ser las que ustedes dijeron, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales o inhibidores de quinasa o de señales de transducción intracelular. Y las terapias, todas, la quimioterapia, perdón, puede como propósito ser curativa, ¿ya?, que es lo que estoy persiguiendo yo, porque mi diagnóstico fue un linfoma. Puede ser adyuvante. ¿Qué significa eso? Que tras la cirugía se utiliza para eliminar metástasis residuales. Neoadyuvante, antes de una cirugía, porque eso permite reducir el tamaño tumoral, y de modo que el cirujano, cuando va a extraer el tumor, lo tenga más restringido, sin bordes. Y paliativa, cuando queremos controlar síntomas y mejorar la calidad de vida cuando la enfermedad avanza y a lo mejor es un cáncer de carácter terminal, ¿ya? En todos los escenarios, la quimioterapia siempre, cuando se toman las decisiones de utilizarla, muchos de los casos se somete a un comité oncológico para poder tomar decisiones respecto al mejor tratamiento, el costo y el beneficio, y obviamente la seguridad del paciente, ¿ya? Aquí nos movemos de la quimioterapia clásica, que la vamos a realizar, hacia la oncología de precisión, que es lo que el desarrollo de las ciencias farmacológicas y farmacéuticas están permanentemente trabajando el día de hoy.
¿Y por qué se denomina oncología de precisión? Porque estamos tratando de dirigir la terapia o el fármaco específicamente a proteínas tumorales, ¿ya?, que son causantes de la proliferación celular o la desregulación de la muerte celular, ¿ya? Por ejemplo, pueden haber terapias dirigidas a proteínas tumorales como la EGFR, factores de crecimiento ovarios, HER2 en el caso de cáncer de mama, en fin. O sea, aquí mi objetivo no es que entremos en estos detalles, sino que ustedes vayan obteniendo el concepto general, porque hay muchas proteínas tumorales, hay muchos antígenos tumorales, hay muchas cadenas de señalización intracelular, factores de crecimiento. Por lo tanto, si hiciéramos un abordaje completo de todo eso, sería básicamente un curso para la especialidad o subespecialidad de oncología, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ir en lo general a este nivel del curso. Anticuerpos monoclonales, ¿qué es lo que buscan? Ser antirreceptores específicos o factores solubles que están promoviendo el crecimiento neoplásico o la proliferación de tumores o la metástasis, ¿ya? Inmunoterapia con inhibidores checkpoint inmunológicos o recientemente las células CAR-T, o sea, son células propias del paciente que se extraen, se les hace una inducción molecular y se vuelven a infundir al paciente para que las células vayan, proliferen y tengan la señal de presentación de antígeno contra el tumor específico, ¿ya? Entonces, todo eso nos está dirigiendo hacia el tratamiento de la quimioterapia, hacia la precisión del tipo de tumor o el tipo de paciente, dependiendo de lo que se necesita. Y para eso se necesita, obviamente, tener muy bien caracterizado el tipo de cáncer que tiene el paciente. Entonces, esa es la razón por la cual estamos hablando hoy en día más que de quimioterapia, de farmacoterapia antineoplásica, porque además de la quimioterapia tenemos toda esta otra gama de fármacos, algunos incluso hormonales, que nos permitirían controlar el cáncer, ¿ya? Y básicamente la farmacoterapia antineoplásica se dedica, ¿cierto?, con complejidad a receptores, vía de señalización, procesos inmunológicos, microambientes tumorales, además de la replicación celular. Esto es una pincelada de los aspectos fisiológicos, fisiopatológicos del cáncer que nos permiten entender cómo actúan los fármacos, ¿ya? La biología tumoral nos permite identificar blancos, ¿ya?, identificar blancos terapéuticos, por ejemplo, enzimas, ¿ya?, mecanismos de resistencia, porque una particularidad de las quimioterapias en general, sean antibacterianas, antiparasitarias, antivirales, lo que ustedes quieran, es de que el agente atacado, de alguna manera, va a tratar de resistir, y lo hace de múltiples formas. Las bacterias tienen su mecanismo, por ejemplo, beta-lactamasas, ¿ya?, enzimas que degradan el beta-lactámico, que es la penicilina. Puede desarrollar enzimas que rompen el antibiótico. Las bacterias pueden mutar, ¿cierto?, la estructura de algunas proteínas blancas. Los virus cambian, ¿cierto?, cambian sus proteínas, cambian secuencia, entonces van transformándose. Los hongos también pueden resistir, ¿ya? Y eso es un desafío permanente para la infectología, porque la resistencia poblacional existe en la medida de que el agente, la bacteria o el patógeno, se expone a un agente por un tiempo y no es capaz el agente de eliminarlo oportunamente, y la bacteria, obviamente, por un mecanismo de adaptación, molecularmente se adapta y resiste. Las células cancerosas es lo mismo. ¿Entiende usted la diferencia entre célula cancerosa y cancerígeno? Mucha gente habla de células cancerígenas. ¿Una célula puede ser cancerígena? Sí, estaríamos hablando de metástasis. ¿Por qué? Porque el concepto cancerígeno es algo que genera cáncer. Ejemplo, el humo del cigarro es cancerígeno, el arsénico es cancerígeno, ¿cierto? Solventes halogenados son cancerígenos, ¿ya? Pero la célula que es propia del cáncer es una célula cancerosa, ¿ya?, un término para ser preciso con los lenguajes.
Bueno, y las células cancerosas tienen mecanismos de resistencia distintos. También cambian su biología, cambian sus secuencias moleculares, pueden sobreexpresar bombas de flujo que se llaman, o sea, proteínas bomba que se encargan de bombear hacia afuera de la célula el quimioterápico. ¿Ya? Entonces, hay estrategias. Y estrategias selectivas, establecer estrategias terapéuticas más selectivas como terapia dirigida o inmunoterapia. ¿Ya? Ejemplo, si identificamos un antígeno en la superficie, una proteína propia de una célula cancerosa, podemos a lo mejor estimular el sistema inmune para que ataque directamente a esa proteína y las células inmunológicas se vayan a eliminar. Entre las muchas herramientas que tiene el cáncer también de subsistir, desengañar al sistema inmune propio y lograr de que los linfocitos T no detecten las células cancerosas. ¿Ya? Bueno, la inmunoterapia lo que busca es estimular al sistema inmune para que vuelva a atacar a las células cancerosas. En fin. ¿Sí? ¿Cómo se definen los vectores farmacológicos? ¿Cómo? ¿Cómo se definen los factores, los vectores como que se ocupan en la farmacoterapia del cáncer? Vectores, ¿cómo así? O sea, vectores, por ejemplo, que si se va a usar un anticuerpo, una hormona. Ah, son todos fármacos. Son todos fármacos. Lo que pasa es que los vamos a subclasificar. Y eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Como que tienen una categoría específica para cada cosa. Claro, efectivamente. ¿Ya? Lo vamos a revisar hoy día en la clase del día de hoy. Bueno, la célula se altera, ¿no? Se va a alterar de normal y se va a transformar en tumoral. Y para eso vamos a tener mutaciones y la epigenética involucrada. Las alteraciones genéticas tenemos mutaciones adquiridas, ya sea por exposición a algún agente cancerígeno, como la radiación, o químicos, o virus, como el virus, por ejemplo, del papiloma humano, ¿ya? O la bacteria, la Escherichia coli, por ejemplo, Helicobacter pylori, que es también una bacteria que está asociada al cáncer gástrico. Entonces podemos tener agentes externos que hacen que las células normales adquieran mutaciones que las transforman en cancerosas. También pueden ser mutaciones heredadas, ¿ya? Como determinados genes que son oncogenes, ¿cierto? Que vienen de herencia, ¿ya? Y lo epigenético básicamente son cambios por exposición a sustancias ambientales que generan, ¿cierto?, un cambio en la genética sin alterar el de ADN, pero es eventualmente heredable también, ¿ya? Y eso está muy estudiado actualmente, sobre todo acá en el norte de Chile, por la epigenética asociada a los metales pesados, ¿ya? Ambos tipos de alteraciones pueden activar oncogenes que derivan de proto-oncogenes o inactivar genes supresores de tumores como el P53 o el RB1. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Hasta el momento lo que estamos hablando es solamente un espacio introductorio. ¿Ya? ¿Qué características tienen distintivas todas estas células? Las que salen acá. ¿Ya? Primero, proliferación descontrolada. ¿Ya? Las células que proliferan sin un control de límite. ¿Ya? Resisten a la apoptosis. ¿Ya? Tienen una inmortalidad replicativa. Se desdiferencian. ¿Ya? Muchas veces cuando uno estudia el cáncer se habla de que las células cancerosas comienzan a desdiferenciarse. Y eso provoca algo que se llama el tropismo metastásico, ¿no? Las células desdiferenciadas de alta tasa replicativa, cuando logran alcanzar un vaso sanguíneo o un vaso linfático, se desplazan y van a ir a anidar a otro tejido distinto del primario, pero por afinidades. Esas afinidades normalmente son de tipo embriológicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque buscan, ¿cierto?, aquellas células originalmente similares a ellos desde un contexto embriológico normalmente. Y es por eso que los metástasis pueden ser previstas.
Uno puede decir, esto es un paciente con un cáncer de próstata avanzado, es probable que empiece a desarrollar metástasis ósea, por ejemplo, o pulmonar. ¿Ya? Es porque hay un tropismo metastásico preconocido. Ya cuando el cáncer está muy avanzado, eventualmente las células pueden diferenciarse tanto que ya pueden incluso metastasiar otros tejidos que no son los habituales. ¿Ya? Bueno, tienen la característica de tener una invasión local y otra característica muy importante es que ellas mismas generan sus propios vasos sanguíneos, que es la angiogénesis tumoral. Y ahí les quiero mostrar, esta diapositiva tiene algunas limitaciones, pero están aquí cubiertas en la guía. Yo le puse acá un gráfico. Este gráfico lo que muestra finalmente es el proceso angiogénico. ¿Ya? Vean ustedes que aquí hay un vaso sanguíneo que está nutriendo a las células cancerosas, pero cuando empieza a crecer el tumor, las capas de células comienzan a perder, ¿cierto?, sustrato de oxígeno, empieza a aumentar, a disminuir el pH porque se empieza a acumular CO2, hay poco oxígeno, y eso es una señal para que estas células comiencen a producir factores de crecimiento endotelial. ¿Ya? Y el VEGF está muy expresado en las células cancerosas porque empieza a dar señal de que se debe desarrollar nuevos vasos sanguíneos para poder alimentar a las células que están más distales del origen. ¿Okay? ¿Por qué es importante eso? Porque dentro de los anticuerpos monoclonales que se utilizan en algunos cánceres son anticuerpos anti-VEGF, anti-angiogénicos, de modo de restringir el crecimiento tumoral. ¿Ya? En la guía también les dejé este cuadro que muestra lo que implica un proto-oncogen. Algunos, no todos, pero están los más ejemplares. ¿Ya? Los productos del proto-oncogen, en qué cáncer está asociado y antineoplásicos eventuales que se pueden utilizar para ello. ¿Ya? ¿Sí? ¿Esto? ¿De memoria? No, porque hay que saber qué relación hay entre un proto-oncogen, un oncogen y una terapia específica. ¿Ya? Probablemente lo van a revisar en más detalle en la parte fisiológica, el concepto de proto-oncogen y oncogen. ¿Ya? Bueno, muchos fármacos modernos actúan inhibiendo las vías intracelulares alteradas con el cáncer. Por ejemplo, proteínas RAS, HER2, receptor de tirosina quinasa sobreexpresado en algunos cánceres, por ejemplo, cáncer de mama, receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, u otras quinasas, ¿cierto?, que son cadenas de señalización intracelular que responden a algún factor de transcripción. ¿Ya? La angiogénesis yo ya les mencioné. Una vez que el tumor se establece, las células cancerosas comienzan a producir metaloproteinasas que degradan matrices extracelulares para poder ir a colonizar. ¿Ya? Inducen angiogénesis mediante el VEGF para asegurar que soporte nutrientes e invadir vasos sanguíneos o linfáticos para generar metástasis en otros órganos. ¿Ya? El tropismo metastásico, ya se los conté, ¿cierto? El patrón no es aleatorio, responde a características moleculares comunes o compatibles con las células primarias y se produce un microambiente en el órgano receptor que puede ofrecer señales químicas, vasculares y inmunológicas favorables para la implantación y crecimiento de ese tumor. ¿Profe? ¿Sí? ¿La célula es la que empieza a secretar el factor angiogénico? Sí. La cancerosa. La cancerosa. Sí. Comienza a desarrollar mecanismos que les permiten subsistir. ¿No? Eso es lo que hace. Profe, ¿Sí? es que yo decía que cuando se establecía empezaba como a ocurrir la angiogénesis. También, es que la angiogénesis va a ocurrir en el momento en que la célula el tumor empieza a crecer y las células se empiezan a alejar de la fuente de oxígeno. Ahora, eso ocurre naturalmente en nuestro organismo, es por eso que se nos forman vasos sanguíneos, porque el VEGF es un factor de crecimiento normal. Lo que pasa es que las células cancerosas comienzan a sobreexpresarlo porque obviamente crecen y se alejan del vaso sanguíneo, entonces empiezan a pedir.
Si yo con un anticuerpo monoclonal bloqueo o elimino ese exceso de VEGF, voy a restringir la capacidad que tiene el tumor de seguir creciendo. Es un coadyuvante en ese caso, ayuda a la quimioterapia global. Es por eso que las quimioterapias son mezclas de combinaciones de fármacos de distintos mecanismos de acción con el propósito de restringir el crecimiento. ¿Qué implicancias terapéuticas aquí tenemos que abordar? Primero, comprender la base molecular del cáncer nos permite predecir la agresividad del tumor. ¿Ya? Aquí voy a mi ejemplo. Yo partí mi diagnóstico con un crecimiento anormal de un ganglio linfático, y ese crecimiento implicó una biopsia excisional, y la primera aproximación al diagnóstico, además de lo clínico, que yo me auto incluso diagnostiqué porque no sabe para dónde va la cosa, chicos, es una gran diferencia. ¿Se acuerdan que yo al principio de este curso les dije que en tercer año ustedes empiezan a diferenciarse del paciente que no sabe de salud? Eso empieza a pasar. Entonces es probable que ustedes en su vivencia personal o familiar ya empiecen a generar una diferencia con sus pacientes que a lo mejor no son del área de la salud, y eso desde el punto de vista vocacional siempre los llamo a recordarlo siempre, porque uno es fácil olvidarse de que lo que uno normaliza, un paciente no lo tiene normalizado. ¿Ya? Se los cuento porque yo lo viví, o sea, yo me di cuenta de que mi duelo del diagnóstico fue distinto que una persona de otras características. ¿Ya? Y eso obviamente a uno lo hace no entender los comportamientos o reacciones del paciente, porque lo vamos interpretando de otras maneras. Les dejo eso como reflexión. Bueno, yo lo empecé a evidenciar de esa manera. La biopsia excisional implicó una citometría del flujo. Esto es un contexto perfecto, porque yo tuve la fortuna de atenderme en un contexto ideal, en Chile, que también es una gran diferencia respecto al resto de Latinoamérica, para que sepan. Citometría del flujo. La citometría del flujo dijo, ok, es un linfoma. Linfoma es un macromundo, ¿cierto? Hay muchos tipos de linfoma. Entonces lo único que sabíamos era linfoma. Y así se fue haciendo estudios genéticos específicos para identificar el tipo de linfoma en particular. ¿Y para qué? Porque esa tipificación, como sale acá, con marcadores moleculares y características histológicas, permiten apuntar a un buen tratamiento, el mejor que existe, o con mejor evidencia para esa tipificación. Porque si yo apunto a cualquier linfoma, la gama de terapia es muy amplia y voy a estar tratando de dar palos a ciegos si que no sé exactamente qué es lo que tengo. ¿Bien? Identificar blancos terapéuticos específicos. Si es que hay por ejemplo, un receptor de membrana que puede ser atacado por un anticuerpo monoclonal. Aplicar estrategias de oncología de precisión. Por ejemplo, anticuerpo monoclonal. Como el trastuzumab en caso de HER2 positivo. Anticipar mecanismos de resistencia. Bueno, empezamos a pensar, ya este tumor con estas características es probable que haga resistencia después de 6 ciclos de quimioterapia. ¿Por qué? Porque se va a perder la función de la P53. Eso implica que por evidencia clínica voy a saber que después de 6 ciclos de quimioterapia, si es que no ha habido un efecto positivo, quiere decir que hay que cambiar de estrategia porque el tumor ya generó resistencia. Todo eso se sabe en oncología de precisión. Uno va entendiendo también que todas las decisiones que se toman en oncología responden a evidencia clínica, a casuística, a epidemiología, etc. ¿Ya? Y todo es probabilidad. Este cáncer se cura en un 80% de probabilidad. Hay 80% de probabilidad de que el paciente va a estar en remisión hasta en los 3 años, hasta los 4 años. Y uno empieza a vivir en estadística. Ya, se lo quiero permitir así, porque es una de las primeras cosas que el paciente oncológico tiene que enfrentar. Mi vida empieza a definirse en función de estadísticas. Y por periodos. Primero viene la quimioterapia, después el control, después el segundo control, después el control del tercer año, y así vamos. Entonces la vida se fragmenta en periodos. Y eso se lo cuento también como evidencia, porque hay que aprender a vivir así, y con esa certeza, de que uno tiene que ir construyendo una vida con la única certeza de que va avanzando ciclo a ciclo, control a control. ¿Ya? Particular. Bien.
Siguiente. ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos? ¿No? Son varias micro presentaciones para ir segmentando un poco el tema. Insisto, todo está en la guía que les voy a subir. También les voy a subir los diarios, no se preocupen. De repente, chiquillos, voy a cambiar la diapositiva a otra, porque hay algunas imágenes que no están acá y que las tengo en otra diapositiva que no la alcancé a actualizar bien. ¿Ya? Bueno, dicho lo anterior, dentro de las distintas farmacoterapias disponibles está la quimioterapia citotóxica clásica. ¿Ya? ¿Qué es? Básicamente esto es destruir las células, ¿cierto?, cancerosas, interfiriendo con sus procesos fundamentales de proliferación celular, tales como síntesis de ADN, ensamblaje del uso mitótico o de integridad del genoma, cómo se expresan ciertas proteínas, ¿cierto? Básicamente la maquinaria de replicación de la célula. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo lo hacemos? Distintos mecanismos de acción. Y este tema lo he tratado de simplificar lo más posible. ¿Ya? Por lo tanto, si hay alguna duda respecto a a qué me refiero con un mecanismo de acción, tengo posibilidad de explicárselo en detalle. ¿Ya? Pero lo que me interesa que ustedes retengan o conozcan son los mecanismos de acción generales y en dónde actúan. ¿Ya? Pero insisto, lo podemos profundizar al máximo. Lógica terapéutica. Primero, es importante considerar que la quimioterapia, en general, lo que construye, ¿cómo se construye? En una lógica de una muerte celular fraccionada. ¿Qué significa esto? Que los fármacos citotóxicos no eliminan un número absoluto de células, sino fracciones constantes de ellas. Aquí, el tema del logaritmo natural para nosotros en salud es una permanencia. Y este es un caso. ¿Ya? Acuérdense que todo lo que es crecimientos celulares tienden a crecer en una modalidad exponencial. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso. Cuando a un paciente se le diagnostica un cáncer, normalmente puede ser por hallazgo, ¿cierto?, o por clínica. Si es por hallazgo, por ejemplo, y se identifica en una resonancia magnética que se hizo paciente por una lesión osteoarticular, ¿cierto?, y se halla una masa tumoral, en ese momento, cuando es visible el tumor, puede haber una cantidad de 10 elevado a 11 células. ¿Ya? Muchísimas. Y resulta ser que ya se hace todo el diagnóstico, se identifica el tratamiento. Bueno, este esquema de quimioterapia se va a someter al paciente para poder eliminar este tumor, ojalá con fines curativos. Resulta que en un primer ciclo este gente es capaz de eliminar el 99,99% de células. Uno puede decir, pucha, un montón, casi 100%. Bueno, ese pequeño porcentaje que queda implicó que todavía quedan 10 elevado a 7 células. ¿Ya? El tema es que al aplicar ese tratamiento, no solamente maté las células tumorales, sino también las células hematopoyéticas, las células epiteliales, las células de la piel, el folículo piloso, lo que ustedes les ocurre. Y además de las toxicidades particulares que tienen los agentes quimioterápicos contra este cáncer. Por lo tanto, hay que esperar. ¿Ya? ¿Qué hay que esperar? Que el paciente se recupere de esa bomba atómica que recibió del fármaco y volver a atacar. Entonces, por eso se llama de una muerte celular fraccionada. ¿Ya?
¿Qué tipos de terapia existen? Ya las mencionamos: adyuvante, neoadyuvante y paliativa. Y aquí hay que considerar que los tumores, ¿ya?, tienen comportamientos de compartimentos también, ¿ya? Y de manera gráfica podemos hablar, por ejemplo, un primer compartimento A, en donde están las células activamente proliferativas, que es el blanco principal de las células quimioterápicas, ¿ya? O un compartimento B, que son células que están en reposo, en G0, y que potencialmente se pueden reactivar. Y un compartimento C, que normalmente no se dividen, pero aumentan el volumen del tumor. Y es como por capas, ¿no? Las demás proliferaciones están afuera, en el medio están las que están en G0, y en el centro son aquellas que no se dividen, pero son parte del tumor primario, original, y que aumentan ese volumen de la masa tumoral. ¿Ya? Obviamente va a depender de qué tipo de cáncer, qué tipo de tumor y qué tipo de estrategia. Podemos utilizar una terapia, primero adyuvante, una cirugía, una adyuvante, una cirugía, una terapia quimioterápica curativa y eventualmente una neoadyuvante. Las estrategias son múltiples. ¿Sí? Profe, ¿cómo se llama? Primero en la muerte será fraccionada y la atacan y queda ese 1% y después de nuevo con el mismo químico. Sí. O sea que de nuevo volver a atacar y por ejemplo, ese ya va a destruir como el resto que queda o aún así va a quedar o depende de... Ahí va. Ahí es donde yo les puedo contar mi experiencia. En mi caso, y yo considero que soy un paciente oncológico afortunado, porque el cáncer que me dio es un cáncer de buena respuesta, ¿ya? Un linfoma no Hodgkin, si bien es cierto, no es una cosa. La oncóloga me dijo en el primer día: mira, León, yo tengo linfoma no Hodgkin, que lo puedo manejar, hay buena respuesta, pero es cáncer. Súper claro, tú tienes cáncer, tenlo claro. Y uno sabe por qué los linfomas tienen buena respuesta, porque justamente, como son células del sistema linfático, se replican, por lo tanto son súper sensibles a la quimioterapia. Los cánceres que son de células de crecimiento a lo mejor no tan rápido, más lento, son más rebeldes, más difíciles. ¿Por qué? Porque no responden bien a los agentes quimioterápicos. ¿Ya? No obstante, en mi caso fueron 7 ciclos totales, cada 21 días. Y aquí está, miren. Puede ocurrir, y existen, no sé en este momento exactamente cuál, pero lo pueden buscar, tratamientos que son curativos muy eficientes. Entonces, se detecta el cáncer, se trata con una quimioterapia, o puede ser una cirugía, ¿ya? O radioterapia. Y ¡pum! Se acabó. ¿Ya? Puede ser radiocirugía, por ejemplo, que son mucho más avanzados. Tumores que son mucho más locales, mucho más simples de manejo desde el punto de vista quirúrgico. Puede haber una curación. ¿Ya? Ahora, cuando llega hasta acá, como tú dices, habrán quedado observando observación. En otros casos, tenemos un ciclo. Bajamos la cantidad de células y aquí hay que esperar. En mi caso fueron 21 días. ¿Por qué? Porque si me tiro un nuevo ciclo, probablemente me muero. Porque, insisto, mi hemograma baja al mínimo tolerable. ¿Ya? O sea, mi hemograma durante todo el tratamiento nunca estuvo normal. Lo que pasa es que uno da tiempo para que me recupere de modo que no tenga una neutropenia febril, que es el mayor riesgo. 21 días, y en esos 21 días obviamente hay celulitas que están creciendo con él. Entonces, y aquí el paciente oncológico, chiquillos, tiene que ser muy obediente. Porque cualquier problema, ejemplo en mi caso, de que a lo mejor yo hubiese sido descuidado y como cualquier cosa, o me expongo a un virus respiratorio y termino con neutropenia febril, capitaliza, ya no van a ser 21 días, van a ser 30, 35. Y en ese tiempo que yo doy, obviamente hay más probabilidades de resistencia. Por lo tanto, 21 días, otro ciclo. 21 días, otro ciclo.
21 días, otro ciclo, hasta llegar a la evidencia intermedia, que en mi caso es por imágenes, ¿cierto? Por un PET, de ver si es que la masa tumoral total ha ido reduciendo de tamaño. Si a mitad del tratamiento se observa esa evidencia, quiere decir que el tratamiento está respondiendo e inmediatamente podemos continuar. Hasta un control de imagen, en mi caso, final, del cierre de tratamiento. Y después, seguimiento, que es lo que estoy yo actualmente. Cada 3 meses, hemograma, cada una vez al año, eso fue lo que acordamos, o una imagen de un PET scan. ¿Se fijan? Entonces así vamos observando si el tratamiento resultó. ¿Por qué les digo esto de las estadísticas? Porque la evidencia indica de que el tratamiento que yo recibí, por ejemplo, es un 80% eficaz a los 3 años. ¿Ya? Va a depender, y eso es muy variable, depende del tipo de paciente, la edad. Puede que algunos, a lo mejor yo tenga la suerte de que a los 5 años, que es el momento que de hecho que me sacan el catéter venoso que tengo aquí, ya definitivamente no tuve una recaída, y eso implica, los oncólogos le llaman remisión total. No se habla de curación en oncología, pero sí es remisión total. Y se estima, en mi caso, a los 5 años, si es que no tengo recaída, ya hay una remisión total. Profe, pero por ejemplo, entonces sí no se elimina por completo, ¿verdad? Puede ser. Pero por ejemplo, cuando ya le dieron hasta tantas sesiones, ¿es porque ya lo que marcaba era mínimo o ya no marcaba? Son puros criterios clínicos y consensuados, siempre. Por ejemplo, en mi caso, pues, demostrativo, con mi tema no tengo ningún problema en compartirle cosas, porque creo que son herramientas para enseñar. Cuando uno ve el informe imagenológico del PET, dice de que hay un criterio, ¿no? La emisión de radiación, ¿cierto?, es menor al basal. Y eso implica que no hay ninguna célula que esté metabolizando más de lo que metaboliza cualquier otra célula. Y con ese criterio, bajo consensos oncológicos, se acuerda de que ya hay un periodo de decir, ok, el tratamiento funcionó, sigamos controlando. Cada cáncer tiene su particularidad. El cáncer de colon tiene una particularidad específica, se evalúa con, por ejemplo, con colonoscopia, con imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Marcadores tumorales en algunos casos, ¿ya? O sea, cada cáncer tiene su historia, cada cáncer tiene su mundo. ¿Bien? En algunos casos, lo que ocurre acá es que hubo un tratamiento, por ejemplo, el paciente a lo mejor le dio neutropenia febril, no pudo acudir, recibió tratamiento, pero hubo resistencia, por lo tanto el paciente debió haberse sometido a paliación. Y porque la tecnología y la medicina actualmente no es capaz de controlar esta proliferación, que es lo que normalmente pasa en un cáncer terminal. ¿Bien? Eso. Hay cánceres que requieren 18 ciclos, 20 ciclos. ¿Bien? Bueno, ¿qué limitaciones tiene la quimioterapia? Justamente los efectos adversos. ¿Ya? Y en mi caso, como yo soy el paciente de tipo, para esta clase, yo tuve todo eso. ¿Ya? ¿Qué les puedo contar? Es importante saber de que el paciente oncológico, insisto, ustedes van a ser médicos generales, pero en su ejercicio de médico general les puede tocar atender pacientes oncológicos por comorbilidades, medicina general. Puede llegar a su CEFAM. Por lo tanto, es importante entender que un paciente está en quimioterapia entre ciclos, está haciendo todo un trabajo de resistencia contra esto. ¿Ya? Les transmito un poco de evidencia. El control que yo tuve para saber si el tratamiento estaba resultando fue al 4.º ciclo. Por lo tanto, yo viví 4 ciclos de quimioterapia, en donde el primer ciclo lo pasé piolita. No, la verdad es que dije, oh, y esto fue. Más allá del tiempo de infusión que estuve, no. Pero ya al segundo ciclo la cosa empieza a sentirse. Y se lo advierten, ¿ya?
al paciente que entra. A todo esto se forma toda una mística en la sala de quimioterapia, de lo que ocurre ahí, lo que se escucha, la vivencia de los pacientes y todo. La mielosupresión de base, ¿ya? O sea, es esperable de que la semana después del primer ciclo de quimioterapia se vaya todo abajo, todos los indicadores de hemograma abajo. Y eso expone al paciente a una neutropenia febril, que es el riesgo mayor, que constituye una urgencia oncológica, porque el paciente tiene que ser atendido de urgencia, tiene que ser aislado, tiene que ser monitoreado y tratado de la manera más eficaz posible, porque es un paciente que está totalmente inmunosuprimido, con un hematocrito muy bajo, por lo tanto es un paciente crítico, ¿ya? También puede haber trombocitopenia, lo cual uno se expone a riesgo de hemorragia, ¿ya? Por eso hay que cuidarse harto. Luego, la toxicidad gastrointestinal, mucositis, diarrea, náuseas, vómito intenso por daño epitelio gastrointestinal. Hay fármacos más emetógenos que otros, ¿ya? Fármacos que producen más vómito o más náuseas que otros. Yo tuve, en mi caso particular, tuve en un rango intermedio. Hay quimioterapias como el cisplatino o organoplatinados que son altamente emetógenos, ¿ya? Y dependiendo del tipo de riesgo de vómito y náusea, es el tipo de fármaco que se utiliza para controlar. La mucositis se produce justamente porque las células de la mucosa también están dañadas, ¿ya? Están expuestas a una gran cantidad de toxicidad y reacciones y de estrés oxidativo, y se comienzan a morir y se empiezan a producir úlceras en todo el tracto gastrointestinal, y es muy doloroso, ¿ya? Eso altera el gusto, altera la manera en que uno come, ¿ya? Y otras complicaciones, ¿ya? Por ejemplo, heridas en distintos que finalmente pueden resultar puertas de entrada para otras infecciones, ¿ya? Entonces, es complejo. Alopecia. Bueno, dentro de todo es lo que a uno normalmente menos le preocupa, pero no deja de ser impactante, sobre todo para quienes les gusta tener su cabello largo, ¿ya? ¿Qué se puede decir de eso? Eso. Y toxicidad reproductiva. Otro elemento importante, como bien dijeron acá, dentro de todas las células proliferativas están los gametos, ¿no? Por lo tanto, llamativo fue para mí que yo, sin tener perspectiva de tener hijos, cuando iba a someterme a la quimioterapia me preguntaron: ¿quieres tener hijos? ¿Sí o no? Porque ahora es el momento de decidir si se congelan o no congelan. Y me chocó, porque es como, chuta, no lo hago, pero tuve que pensarlo, porque uno se enfrenta a la decisión, ¿ya? Porque aquí para adelante puede ser que se pierda fertilidad, ¿ya? Síndrome de lisis tumoral, dije que tuve todo, la verdad es que estas dos cosas no las tuve. Lisis tumoral, el síndrome de lisis tumoral, ¿qué es lo que ocurre? Tienen ustedes que pensar que estamos atacando como una bomba atómica las células del cuerpo, y las células cancerosas se rompen, y esa ruptura de célula implica un vertido intracelular con todo lo que tiene. Por lo tanto, hay hiperuricemia, hipercalemia, hay un aumento del vaciamiento de todas las células, a tal punto que puede ser tóxico, y particularmente el ácido úrico al riñón, ¿ya? Por lo tanto, el paciente, cuando está, sobre todo los linfomas o los cánceres sanguíneos, están expuestos a esta ruptura masiva de células, se les administra alopurinol, ¿ya? ¿Qué es el alopurinol? Un fármaco que originalmente es un antigotoso, se utiliza para controlar la gota, porque lo que hace es inhibir la síntesis de ácido úrico a partir de purinas, ¿ya? ¿Por qué se produce tanto ácido úrico? Porque se vierten muchas purinas al extracelular, y esas purinas, por la xantina oxidasa, que es una enzima que está circulando, xantina oxidasa, se transforman en ácido úrico, ¿ya? Es la manera de eliminar las purinas metabólicamente,
Y es por eso que los pacientes con gota, entre paréntesis, cuando comen mucha carne, la crisis de gota viene sí o sí. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y hay alternativas de tratamiento para mujeres que tengan el diagnóstico de cáncer mientras están embarazadas? Es difícil. O sea, ahí no me atrevería a decir nada en ese aspecto. Porque justamente se deben tomar decisiones importantes. Primero, evaluar si es que la quimioterapia atraviesa o no atraviesa la placenta. Es probable que sí. Acuérdense, estimados y estimadas, que estamos utilizando fármacos que son justamente atacan la proliferación celular. ¿Y qué más proliferativo que un feto en gestación? ¿Ya? Por lo tanto, ahí se tiende a tomar decisiones. Por ejemplo, podemos adelantar el parto, se toman decisiones. Bien. Digo que si ya el ácido al inhibir eso, se anula las purinas no pasa nada. No, lo que pasa es que lo que hace es controlar, igual de tarde o temprano se van a eliminar, se van a metabolizar. ¿Ya? Lo que pasa es que reducimos la velocidad con que se va a producir el ácido úrico, porque estamos inhibiendo el enzima. ¿Ya? Entonces, siempre va a haber un metabolismo de las purinas, pero va a ser más lento y no va a ser una avalancha de ácido úrico que va a producir acidosis y además daño renal. Solo la acumulación de purina no tiene ningún efecto monopósico, porque si... Menos que el ácido úrico. Menos que el ácido úrico. Porque se puede metabolizar por muchas vías. ¿Ya? A ver. Bueno, ya, aquí hablamos. Sí, aquí dentro de los citotóxicos clásicos pasamos a las terapias dirigidas y tenemos, por ejemplo, antagonistas hormonales que bloquean estímulos hormonales, por ejemplo, el cáncer de mama, próstata. ¿Ya? Pueden haber fármacos anticuerpos monoclonales, que ya les expliqué, inhibidores de quinasas. Son moléculas que alteran alguna de las secuencias de señalización intracelular y la inmunoterapia que busca reactivar el sistema inmune contra el cáncer. ¿Ya? Ya, creo que podemos hacer un pequeño recreo. ¿Alguna consulta hasta acá? 4:15. Hay un gran grupo.